Bien, buenos días, maestros y compañeros. Nosotros somos el equipo 3 y les vamos a hablar sobre el PCR convencional y en tiempo real. Mi equipo está conformado por María Ponce Naomi, Morales Mucul Grecia Alicia y su servidora Jessica Esmeralda Camalú. Y así vamos a iniciar. Siguiente diapo, por favor. Bien, vamos a iniciar con cómo inició esta idea. Bien, en el año de 1893 se le ocurrió la idea al hombre que estamos viendo aquí, que se llama Carrie Banks Mullins, que se le ocurrió durante un viaje con su novia. O sea, no nos quiso dar muchísimo detalle sobre esto, pero fue la idea principal que nos dio. Y 10 años después, en el año de 1993, fue cuando la Academia Sueca le dio el premio Nobel por esta invención. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, para entender un poco más acerca de esto, tenemos que saber qué es una amplificación genética. Y pues esto sabemos que es un incremento en el número de copias del ADN, que es lo más básico que podemos definir acerca de esto. PCR está escrito por sus siglas en inglés, que es Polymerase Chain Reaction, o reacción en cadena polimerasa en español, y pues sus siglas sería PCR. Es una técnica que se utiliza actualmente, es muy utilizada y muy conocida. Es utilizada por científicos ya que nos ayuda a detectar enfermedades y a realizar diagnósticos más precisos. Entonces, ahorita vamos a ver un poquito más acerca de esto. Siguiente diapo, por favor. Bien, para esto tenemos que entender algunos conceptos básicos para entender y entrar más a fondo del PCR. Bien, para iniciar vamos a definir qué es el ADN polimerasa. El ADN polimerasa es una enzima, en esta se encarga de catalizar la síntesis de ADN, lo que permitirá que exista una replicación de esta, pero tenemos que tomar en cuenta de que este ADN no se puede duplicar por sí sola, necesita de un primer, necesita de otras enzimas, que al momento de que esté presente todo eso, esta llega y ya comienza todo lo que es su reacción normal. La que más se utiliza pues en esos tiempos es la TAC polimerasa y ahorita vamos a ver por qué es más utilizada. Bien, ahora vamos con lo siguiente que son las primasas. Estas son enzimas que crean pequeñas secuencias de ARN, generalmente son de una hebra. Estas se unirán junto con algún lado del eslabón como se ve en la imagen y ahorita vamos a ver por qué sucede esto. Tenemos que tener en cuenta que también son conocidas como primers, que su función será marcarle un lugar a la cadena en donde va a iniciar, pues generalmente se hace en las esquinas, casi no se da en los centros, sino generalmente en las esquinas es donde se conecta este primer. Y el siguiente son las helicasas, que también son enzimas como la anterior, solo que esta su función será romper los puentes de hidrógeno que está en la secuencia de ADN, pues como sabemos el ADN está formada de dos hebras, entonces lo que va a hacer la helicasa es que va a abrir una brecha entre esas hebras, que es rompiendo los puentes de hidrógeno. Y también, por último, tenemos que tener en cuenta algo que es muy importante también para esto, que son las arqueas. Las arqueas son aquellos microorganismos procariontes unicelulares que pues no contienen orgánulos membranosos, pues generalmente la mayoría. Y tenemos que entender que lo importante de estas es que también generan su propio reino, pues ya que algunos son extremófilos. Entonces vamos a ver también por qué. En la siguiente diapo, por favor. Bien, ahora vamos a ver el fundamento del PCR. Como les dije anteriormente, son conocidos como extremófilos, ya que estas pueden habitar en presiones altas o bajas. También pueden vivir en lugares con extrema radiación y no les va a pasar nada, van a seguir iguales. Y también son termófilos, que son los que viven a temperaturas mayores que alcanzan los 100 grados Celsius. Entonces, el fundamento del PCR consiste básicamente en amplificar un segmento pequeño de ADN con la mínima muestra. Este es capaz de generar varias copias durante cierto número de ciclos.
Y también tenemos que entender que se usa el ADN polimerasa para poder realizar esto, que como les había comentado anteriormente es la TAC polimerasa. Y también esto nos sirve para detectar genes, confirmar diagnósticos de enfermedades, de infecciones u otros, y también para checar una evolución de una enfermedad, o sea, cómo va avanzando. De hecho, esta técnica fue la que se utilizó al inicio, cuando inició la pandemia. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, vamos a ver aquí unos tipos de PCR o subdivisiones. Vamos a iniciar con el convencional, que es el más común, es el primero que se hizo. Y más adelante les van a explicar cómo está constituida esta. Y vamos con el PCR aninada, que esta su función es que consiga amplificar las muestras mínimas de ADN, o sea, por la más pequeña que tú tengas, la va a convertir a miles de millones de fragmentos. Ese se hace en 2 PCRs consecutivos, es decir, como les había dicho y comentado anteriormente, generalmente se hace por ciclos, se puede hacer hasta por 20 o 30 ciclos, pero este lo que tiene es que es consecutiva, es seguida, no hay ciclos por definir. La siguiente es la PCR in situ, que esta lo que va a hacer es que nos va a mostrar el lugar del ácido nucleótido donde se encuentra la muestra. Luego está el PCR múltiple y con este lo que hace y lo diferencia a los demás que detecta varios fragmentos de ADN en un ciclo o en varios, dependiendo. Esta se hace generalmente en una sola reacción. Y el otro es el PCR con transcriptasa inversa. Como les había comentado anteriormente, eh, les había hablado solamente del ADN. Entonces, lo que hace único a este tipo de PCR es que va a iniciar con una hebra de ARN y posteriormente lo va a convertir en un ADN, porque pues el hecho de que generalmente se trabaje con ADN no significa que el ARN no vaya a funcionar en este tipo de procesos. Y pues el PCR en tiempo real sí es más moderno y también les vamos a explicar un poco más adelante sobre qué trata. Siguiente diapositiva, por favor. Ana, gracias. Y no sé, con mi compañera Naomi. Bueno, yo les voy a hablar sobre también la técnica del PCR, pero les voy a explicar un poco más sobre cómo funciona. Bueno, como ya había mencionado, sus siglas en inglés significa reacción de cadena de la polimerasa, y esta es una técnica biológica molecular que permite como detectar un fragmento de ADN en un patógeno. Pueden ser virus, bacterias, hongos o cualquier otro, ¿no? O también mutaciones genéticas que deseamos saber si se encuentran en una muestra clínica. Estas muestras clínicas pueden ser de sangre, esputo, biopsia, suero, etc. Bueno, dentro del ADN de un patógeno existen regiones únicas que lo identifican de otros patógenos. Y a esta región se le denomina marcador molecular. Y esta técnica de la biología molecular permite obtener una gran cantidad de copias de un fragmento de ADN, como ya lo había mencionado mi compañera Esme. Gracias a este proceso como de amplificación, podemos, no sé, por ejemplo, identificar individuos en genética forense, detectar enfermedades infecciosas, diagnosticar trastornos hereditarios o llevar a cabo diversas experimentaciones ligadas a la investigación científica. También, antes de realizar un PCR, se debe extraer el ADN mediante el uso de los reactivos que permitan liberarlo de una muestra clínica, ya que debido al ADN, bueno, el ADN es muy difícil de observar o detectar por métodos serológicos, inmunológicos o microscópicos, y es ahí donde se emplea esta técnica del PCR, ya que esta técnica se basa en la multiplicación exponencial de una región de interés del ADN mediante el uso de elementos, pueden ser enzimas, nucleótidos, otros también, que son específicos para cada patógeno o mutación, que son empleados en un equipo llamado termociclador. Y este equipo va realizando cambios de temperatura sobre el ADN, permitiendo que duplique un número tan grande que se pueda detectar en un software donde los resultados
se obtienen de manera objetiva, vaya. Y la forma de detección depende del tipo de PCR que sea. Ahorita les va a explicar mi compañera un poquito más sobre cómo funciona, más o menos. Bien, vamos con este ejemplo. Vamos a iniciar en la parte superior izquierda de la pantalla. Entonces, en la parte de arriba vemos a un cromosoma. Como sabemos, el cromosoma es el que contiene información genética. Por lógica y ende, ahí está el ADN. Entonces, cuando nosotros tomamos una parte de este ADN, tenemos que tener en cuenta que el ADN se puede desnaturalizar dependiendo de la temperatura en la que esté. Generalmente es a partir de los 95 grados Celsius. Entonces, cuando se comienza a desnaturalizar es donde entran las helicasas que les había mencionado al inicio, que su función va a ser abrir una brecha entre ambas hebras, rompiendo lo que son los puentes de hidrógeno, como se puede ver aquí en la parte de arriba. Entonces, en este instante es donde van a entrar los primers, que generalmente es el que se usa el tag polimerasa, y es una secuencia de ARN. Entonces, se va a ubicar generalmente en las esquinas de las hebras. Es muy rara la vez que se encuentre en el centro. Entonces, cuando se unen, es cuando le va a marcar el lugar a donde va a iniciar la nueva cadena. Entonces, si el primer no se llega a conectar con ninguna parte de la hebra, no funcionará y automáticamente se dirá que no son compatibles. Entonces, si ese se llega a unir, aquí podemos ver que es donde le marca lugar a la cadena y se va a generar 2 cadenas y luego 4 y así sucesivamente. Entonces, podemos hacer esto durante 20 y 30 ciclos y podemos seguir adelante y va a generar miles de millones de copias. Entonces, ahora los voy a dejar con mi compañera, ¿quién va a seguir? Bueno, en esta diapositiva podemos ver las diferentes maneras de cómo se lleva a cabo cada proceso. Como podemos ver del lado izquierdo, en el PCR convencional, es un análisis de punto final que se hace mediante un producto de electroforesis en gel, y el PCR en tiempo real es un análisis de la cinética, de la relación y de la reacción y determinado el producto de cada ciclo de reacción. Siguiente, por favor. Bueno, yo les voy a hablar más de lo que viene siendo el PCR convencional, que este es el tipo más básico. Este proporciona resultados cualitativos y requiere de un paso posterior al PCR para la detección o visualización del ADN. Este se emplea como base para multitud de técnicas en un laboratorio debido a su rapidez de trabajo. Este nos puede sacar los resultados a una rapidez increíble. También podemos ver en la parte de abajo las ventajas principales del PCR convencional, que es el fácil acceso a los termocicladores convencionales que tienen casi todas las instalaciones de investigación, y pues es muy barato este tipo de PCR. Siguiente, por favor. A menudo las reacciones de PCR convencional a menudo las reacciones del PCR convencional es, como ya lo habíamos dicho anteriormente, es un análisis de punto final que se hace mediante un proceso de electroforesis en gel, ya que con eso el ADN se visualiza mediante el uso de un colorante intercalado y una fuente de luz ultravioleta. Y la reacción del PCR se confirma por el tamaño en comparación de la escalera del ADN, que es una mezcla de fragmentos de esta.
Las bandas se pueden aislar del gel y el ADN se puede purificar otra vez, la que viene siendo un medio más confiable para la determinación del tamaño de la comparación de la escalera del ADN. Y en la parte de abajo podemos ver las características que conforman al PCR convencional. Como ya habíamos dicho, es muy específico, es muy sensible en sus resultados, múltiples aplicaciones y te da los resultados rápidos. Siguiente, por favor. Aquí les voy a explicar un pequeño ejemplo. Así que digamos que tenemos una muestra y lo tenemos a 95 grados Celsius. Estos se neutralizan en la cadena del ADN, por ende se separan y se pasa a unos 65 grados Celsius, en donde los primeros se unen en un cierto lugar correspondido, que generalmente es en las orillas de dicho gen. Después se pasan a 72 grados Celsius, donde el TAC polimerasa trabaje y genere una nueva cadena de ADN. Y así teniendo al primer ciclo de 2 de ellas, al segundo ciclo 4 de ellas, y así sucesivamente hasta tener miles de millones de secuencias. Y cabe aclarar que esto tiene un crecimiento logarítmico, ya que la secuencia deseada, amplificar de la otra parte, no, pero, o sea, se aumenta, pero no como la parte a amplificar. Sí. Lo siguiente lo seguirá explicando mi compañera Naomi. Ahora yo les hablaré un poco, bueno, completamente sobre el PCR de tiempo real. Bueno, repito, la prueba se basa en la reacción de cadena del ADN polimerasa. Bueno, un fragmento de ADN conocido es copiado y este es amplificado billones de veces. El producto del PCR, o sea, del punto final, es posteriormente visualizado en un gel de agarosa y proporciona evidencia cualitativa de la presencia de un fragmento de ADN de la muestra. Ajá. El PCR en tiempo real es una modalidad del PCR de punto final, donde la acumulación del ADN amplificado es detectado y cuantificado a medida que la reacción avanza, es decir, en tiempo real. Conforme va avanzando, se va cuantificando y se va amplificando y así. Donde el incremento de esta fluorescencia es proporcional al incremento de la cantidad de moléculas de ADN amplificadas en la reacción, ¿no? Los protocolos del PCR en tiempo real pueden diseñarse para detectar resultados cuantitativos, así como demostrar la presencia o ausencia de un fragmento de ADN o de ARN, o resultados cuantitativos calculados en el número de copias del ADN, que al compararse con una curva estándar, establece la cantidad de microorganismos presentes en una muestra determinada, o bien también determina el número de moléculas de una ARN, para designar la precisión de este. Por ejemplo, la regla menciona que mientras mayor ADN, mayor será la emisión de luz. Mayor DN. La gran ventaja de esta técnica es la flexibilidad de su diseño operativo, ya que permite la detección cualitativa y cuantitativa del ácido nucleico, que este es dependiendo del propósito por el cual la prueba es solicitada. Este posee características importantes como alta especificidad, que es amplio el rango de detección. Por ejemplo, los ensayos del PCR en tiempo real son de 10,000 a 100,000 veces más sensibles que las pruebas de protección de ARN-ASA y también que el de DOT-BLOT2, que pueden determinar diferencias de una sola copia del ADN. Los equipos para llevar a cabo el PCR en tiempo real incluyen un termociclador que hace ciclos de temperatura,
y una unidad capaz de detectar señales de fluorescencia, que diga señales fluorescentes, que es el fluorómetro, para monitorear el progreso de la reacción de la amplificación, así como el hardware o un software para la captura y el análisis de los datos, respectivamente. El termociclador del equipo debe ser capaz de mantener una temperatura uniforme para todas las muestras y ser lo suficientemente rápido en la transición de las temperaturas de la etapa, de una etapa a otra. Cuando se desnaturaliza el ADN del molde, se alinea y ya se da una síntesis. El sistema fluorométrico consiste en una fuente de energía para excitar a los fluoruros, y la fuente de energía que proporciona la luz de excitación para los fluoruros puede provenir de una lámpara, una resistencia o un láser. Y las diferentes longitudes de una onda de emisión se detectan por dispositivos que incluyen filtros, multiplicadores y también fotodetectores. Aquí hay un ejemplo. Este es el proceso de emisión de los fluoruros que son comúnmente usados en el PCR en tiempo real. En la figura se observa los espectros de emisión de diversos fluoruros y estos son a diferentes longitudes de onda. Aquí la letra A, de la A a la E, representan las longitudes de onda empleadas por diferentes filtros para detectar los grupos fluoroforos que son listados en la parte inferior. Aquí la mayor fluorescencia se alcanza en el color rojo y la menor técnicamente es el verde, porque en el morado no hay fluorescencia. Aquí va una de mis compañeras a terminar de explicar las diferencias. Bueno, Bien, vamos a explicar algunas de las diferencias que hay entre el PCR en tiempo real y el tiempo convencional. Vamos a iniciar con el tiempo real. Como se dice, es un poco más moderno. Entonces, la amplificación y detención de esta será en una misma etapa, aunque ambos se pueden hacer por diferentes ciclos, pero pues sigue siendo lo mismo. También tiene un rango dinámico de detección bastante amplio debido a que no es como que se hicieran las notas manualmente, yo ya que se encarga, tengo entendido que es un monitor, que es el que se encarga de hacer toda la lectura. Un ejemplo sería en el caso de que el tag polimerasa no conecte con ninguna de las hebras, automáticamente la máquina marcará error, entonces ya no se seguiría con el proceso. Entonces, eso también se hace durante la detección de la fase exponencial temprana, al igual que el PCR en tiempo real tiene mayor sensibilidad debido a que es un poquito más exacto, se podría decir. También tiene una mayor especificación con el uso de zonas y requerimiento y equipamiento y reactivos son muy costosos porque pues equipo digamos que no es algo muy barato y sabiendo que pues acá en México ni siquiera sabemos si realmente hay ese equipo, entonces sí es bastante costoso obtenerlo. Y vamos con el PCR convencional, entonces esto se hace por una amplificación de dos productos en dos etapas separadas. Eso se hace por ciclos, en este caso puede ser de a 10, de a 2, dependiendo. El rango de detención es estrecho. La detención durante la fase igual es exponencial, es menor sensibilidad y también una menor especificación debido a que se hace por fluorescencia. Y también tiene un requerimiento de equipamiento y reactivos, pero no es tan costoso como lo es en el PCR en tiempo real. Y los voy a dejar ahora con mi compañera Grecia, que va a finalizar la exposición.
Bueno, pues ya para concluir este tema, pues podemos decir que la técnica PCR, pues es una técnica que nos permite detectar pues el fragmento del ADN, ya sea de virus, bacterias, hongos o mutaciones genéticas que deseamos saber si se encuentran ya sea en la sangre, en las biopsias, en sueros, etcétera. Y podemos decir que gracias a este proceso de amplificación podemos identificar individuos genética forense, detectar enfermedades infecciosas y, y diagnosticar trastornos o llevar a cabo diversos experimentos ligados a investigaciones científicas. Y también, como les decíamos, pues hay varios tipos de PCR. Nosotras nada más hablamos del PCR convencional y en tiempo real. Y pues una pequeña, podemos separar entre dos diferencias. El PCR convencional pues se emplea como base para su multitud de técnicas en el laboratorio debido a su rudez, rapidez y bajo costo. Y el PCR en tiempo real es una modalidad de punto final donde se puede ver la acumulación del ADN amplificado y cuantificado a medida que reacciona, a que la reacción avanza. Sí. Y ya así concluimos este tema. Aquí están nuestras fuentes bibliográficas. Y eso es todo por nuestra parte.